Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una historia de amor que cautivó a miles, pero que también tuvo su punto final. Hablaremos de Anne Ercel y de ese día que según las últimas informaciones, anhela haber sido diferente, el día que se separó de Kerem Bürsin. ¿Sí han leído bien? Vamos a desgranar esta historia, a intentar entender qué pudo haber pasado y cómo se siente, o se sintió, Anne ante esa decisión. Y si son amantes de las historias del corazón, de los altibajos del amor en el ojo público, este vídeo es para ustedes. Así que quédense con nosotros porque tenemos mucho que comentar. Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas de Turquía y con un fandom internacional que los seguía con devoción, fue un verdadero shock para muchos. Se les veía juntos compenetrados, compartiendo momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Ambos actores con carreras consolidadas y un carisma arrollador, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como bien sabemos, la vida real rara vez es tan simple como la ficción, y el amor, en medio de la fama y la exposición mediática, puede volverse un camino lleno de desafíos. Y es precisamente en uno de esos desafíos donde ponemos el foco hoy, el doloroso momento de la separación, y como Hande en particular, parece rememorar ese día con cierto pesar. Hace poco han surgido comentarios y filtraciones que sugieren que Hande Erçel no vivió la ruptura con Kerem Bürsin de forma liviana. Se habla de un día específico, el día en que la decisión se tomó, o se hizo oficial, un momento que ella ahora, con la perspectiva del tiempo, desearía haber manejado de otra manera. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Se arrepiente de la separación en sí? ¿O se arrepiente de cómo se llevó a cabo? Estas son las preguntas que intentaremos responder, basándonos en lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y lo que podemos inferir del torbellino de emociones que rodean a las celebridades. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar la intensidad de su relación. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkapm, y la química entre ellos traspasó la pantalla, conquistando a audiencias de todo el mundo. Pronto los rumores de romance se confirmaron, y la pareja se convirtió en un fenómeno. Compartían fotos, vídeos, entrevistas donde se notaba la complicidad y el afecto genuino. Era esa chispa que los fans adoran, esa sensación de que dos personas realmente conectadas habían encontrado su camino. Y justamente cuando algo así se desmorona, deja un vacío, un rastro de preguntas y, en algunos casos, de anhelos. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, ha sido una fuente constante de información, a veces contradictoria, sobre la vida amorosa de Hande. En ocasiones, tras la ruptura, se sugirió que ambos querían caminos diferentes, que las exigencias de sus carreras individuales y la presión de la vida pública habían hecho mella en su relación. Pero ahora, la narrativa parece inclinarse hacia un sentimiento de arrepentimiento por parte de Hande. No se trata de una negación de que la relación terminó, sino de una posible añoranza por cómo se manejó ese final, por las palabras no dichas, por las decisiones tomadas en un momento de estrés o quizás de inmadurez emocional. Imaginen la presión. Ustedes son dos de las personas más famosas de su país, sus vidas son escrutadas cada segundo, cada gesto, cada palabra. Cuando una relación, que ha sido tan pública y tan querida, llega a su fin, no es solo una cuestión personal. Es un evento mediático. Y es posible que en medio de esa vorágine, se tomen decisiones apresuradas, o se diga algo que luego se lamenta, o simplemente, que se llegue a un punto de no retorno sin haber explorado todas las posibilidades de reconciliación o entendimiento. La frase anhela el día que se separó puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría significar que desearía no haberse separado. Que si pudiera retroceder en el tiempo, tomaría decisiones diferentes para evitar la ruptura. Esto implicaría que aún conserva sentimientos por Kerem y que cree que la relación podría haber funcionado. Por otro lado, podría referirse a que anhela que ese día hubiera sido diferente en cuanto a la forma en que se llevó a cabo la separación. Quizás desearía haber tenido una conversación más clara, más empática, o haber terminado las cosas de una manera menos dolorosa para ambos, o para ella misma. Según algunas informaciones, la ruptura fue un proceso difícil, y hubo momentos de tensión y malentendidos.
Cuando el amor es tan intenso y la conexión tan fuerte, un final abrupto o conflictivo puede dejar cicatrices profundas. Y es natural que con el paso del tiempo, uno reflexione sobre esas experiencias, sobre lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, sobre lo que se podría haber dicho o hecho para que el desenlace fuera menos amargo. Es importante recordar que Anne de Hercel es una persona, con sus propios sentimientos y vulnerabilidades, a pesar de su imagen pública. La fama no la exime de las complejidades del corazón humano. Y quizás al ver retrospectivamente ese momento se da cuenta de que las circunstancias, las presiones externas, o simplemente las propias inseguridades, jugaron un papel importante en la forma en que se desarrolló la separación. Tal vez anhela poder revivir ese día y tener una conversación más madura, más honesta, o incluso, darse una segunda oportunidad para entenderse mejor. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura también son un terreno fértil para el debate. Algunos apuntan a las diferencias en sus planes de futuro, otros a la distancia impuesta por sus carreras, y algunos más, a la simple erosión del tiempo y las vivencias compartidas. Sin embargo, la clave de lo que ahora Ande podría estar sintiendo reside en esa palabra, anhela. Anhelo implica un deseo profundo, una nostalgia, una añoranza por algo que se perdió o que podría haber sido. Si nos ponemos en su piel, imaginemos la fuerza de esa conexión que se forjó en el set. No fue solo un proyecto de trabajo, se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones. Y cuando algo así termina, es difícil no mirar atrás con una mezcla de afecto por los buenos momentos y melancolía por lo que se fue. La posibilidad de que Ande anhele ese día de separación sugiere que, para ella, ese momento marcó un punto de inflexión muy significativo, un día que preferiría haber vivido de otra manera, quizás con más paz, con más entendimiento, o incluso sin que hubiera ocurrido. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que las relaciones, incluso las más idílicas en la pantalla, son complejas en la vida real. Segundo, que la fama y la exposición mediática añaden una capa extra de dificultad a cualquier proceso de ruptura. Y tercero, que el arrepentimiento y la reflexión son partes naturales del crecimiento personal, incluso para las estrellas más brillantes. Anne de Hercel, al parecer, está viviendo ese proceso, revisando un capítulo importante de su vida y deseando, tal vez, haberlo cerrado de una forma diferente. Es crucial recordar que no tenemos acceso directo a sus pensamientos o sentimientos más íntimos. Lo que se comenta en los medios, las filtraciones, son interpretaciones y a veces solo rumores. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones sobre el anhelo de Anne sugiere que hay algo de verdad en ellas, una verdad emocional que resuena con su público. La vulnerabilidad, incluso en las figuras públicas, es algo que genera empatía y conexión. Podríamos imaginar que ese día de la separación fue un torbellino de emociones. Quizás hubo lágrimas, discusiones, o incluso una frialdad impuesta por la necesidad de poner un punto final. Y es esa frialdad, o esa falta de una despedida cálida y comprensiva, lo que Ande podría estar anhelando haber tenido. O quizás, como mencionamos antes, anhela que ese día no hubiera llegado nunca, que la decisión de separarse hubiera sido diferente. El hecho de que se mencione específicamente el día que se separó sugiere que hay un evento concreto, un momento en el tiempo, que ella recuerda vívidamente y que le provoca esta sensación de anhelo. Es como cuando uno recuerda una conversación importante, un desacuerdo, o una decisión crucial, y piensa, si tan solo hubiera dicho esto, o hecho aquello. Esa sensación de querer revivir un momento para modificarlo es universal. En el caso de Ande y Kerem, su separación fue un tema de gran interés, y cualquier información que surja sobre sus sentimientos posteriores es acogida con avidez por sus seguidores. La idea de que Ande anhele ese día abre la puerta a muchas interpretaciones sobre la naturaleza de su relación y las razones reales de su fin. Fue un amor que aún persistía en algún rincón de sus corazones. Fue una amistad que se transformó en algo más y que, al terminar, dejó un vacío difícil de llenar. Lo que sí podemos afirmar es que la separación de una pareja tan visible y querida deja una huella. Y para Ande parece que esa huella se manifiesta como un anhelo por haber vivido ese día de una manera distinta. Un deseo de un cierre más pacífico, de una conversación más honesta, o quizás de una decisión diferente. Es un recordatorio de que incluso las vidas que parecen perfectas desde afuera están llenas de emociones complejas y de momentos que deseamos haber manejado de otra forma. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por esta historia. Hemos explorado la idea de que Anne de Hercel anhela el día que se separó de Kerem Bürsin. Analizando las posibles interpretaciones de esta afirmación.
Hemos recordado la intensidad de su relación y la presión mediática que rodeó su ruptura. Lo que queda claro es que independientemente de los detalles exactos, este sentimiento de anhelo sugiere un impacto emocional profundo y una reflexión sobre el pasado. Las relaciones, incluso las que parecen perfectas, son caminos complejos, y los finales, a veces, nos dejan con deseos de haber hecho las cosas de otra manera. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande se refiere a un arrepentimiento por la separación en sí, o a la forma en que ocurrió? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también siguen a Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.